Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Hay alguien por ahí? Bien. La clase del día de hoy, pues vamos a hablar de fórmulas en Excel, cómo están conformadas las fórmulas, eh, para qué nos sirven las fórmulas en Excel, ¿verdad? Básicamente nos sirven para realizar cálculos o procesamiento de valores. Esto produce un nuevo valor o un resultado en la celda donde se escriba la fórmula. Esto quiere decir que yo voy a escribir una fórmula y como resultado, pues voy a obtener un cálculo o un nuevo valor que va a especificar la fórmula que yo voy a poner en la celda. Em, para eso, necesitamos conocer las partes de una fórmula. La fórmula está compuesta de tres partes. La primera parte es el signo que le indica a Excel que estamos trabajando con una fórmula. Acá o en cualquier libro van ustedes a encontrar que siempre inicia la fórmula con un signo igual. Sin embargo, también pueden ustedes empezar la fórmula con un signo más. Da lo mismo. Si ustedes inician la celda y con lo primero que ponen es un signo más, le están indicando a Excel que igual están eh, escribiendo una fórmula o una función. Bien, perdón. Bueno, después tenemos el nombre de la función y por último tenemos el argumento, ¿verdad? El argumento va a depender de qué tipo de función estemos utilizando en este caso. Bien, dicho esto, entonces voy a enseñarles a cómo automatizar un archivo o cómo ustedes pues pueden hacer para hacer un archivo de forma automática teniendo una base de datos como esta. Si se dan cuenta, acá tengo el código único de la persona, el nombre y el apellido, el nombre completo, el destino, la cantidad de acompañantes que van con la persona, el sexo y la fecha de nacimiento. Entonces, el objetivo de hacer de este archivo es que ustedes vayan a realizar un archivo con tan solo ingresar el código de la persona o digamos en este caso, pudiera ser el código de factura. Ustedes pues puedan desplegar acá o le puedan indicar a Excel em, que necesitan la información de esa persona, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, para eso entonces les voy a enseñar una fórmula que es muy utilizada en algunas empresas o en algunos archivos para desplegar la información. Para eso necesitamos tener nuestra base de datos de una forma en específico. En este caso necesitamos tener los encabezados en cada una de las columnas y la información en cada una de las filas. De esta manera vamos a poder utilizar esta fórmula que es buscar B. Bien, entonces, lo primero que me está preguntando acá es el nombre. Yo quiero que despliegue el nombre de la persona, luego el apellido, luego la fecha de nacimiento y por último que me indique el destino, ¿verdad? Bueno, Disculpe, ¿podría sí, compartirnos el archivo? sí, con gusto. Dame un segundito, ahora te lo comparto. Bien, bien, ahora te lo envío. Bien, listo. No estoy seguro si todos lo van a poder abrir. Deberían de poderlo abrir sin ningún inconveniente, ya que lo envíen en un formato donde los macros están habilitados. Bien, creo que hay otra persona que está intentando entrar.
Bien, voy a leer el chat. Bien, listo. Yo creo que ya todos tienen el archivo. Voy a dar un minutito más para que todos lo puedan abrir. Bien. Bueno, entonces, como les decía, ustedes lo que quieren acá es pues diseñar un archivo donde ustedes con tan solo ingresar el código, ustedes pues ya le van a mostrar a todas las personas la información, ¿verdad? No tendrán que estarlo buscando a cada rato. Bien, para eso entonces vamos a iniciar con la siguiente fórmula. Como les decía, para iniciar la fórmula con un signo igual, con un signo más, como ustedes quieran, y entonces van a typear buscar B. Bien, entonces ustedes lo que quieren que busque o por medio de lo que ustedes lo que va a buscar va a ser por medio del código, que acá es donde nosotros vamos a ingresar el código. Entonces esa va a ser nuestro valor buscado, el valor que nos va a indicar la información que nosotros vamos a poner acá. Luego, por medio de una coma, les indica que señalen la matriz o la tabla. La tabla o la que vamos a utilizar va a ser nuestra base de datos que está acá. Ojo con esto. El primer dato que ustedes van a tomar acá, del lado izquierdo hacia la derecha, ojo, el primer dato tiene que ser el mismo que ustedes están tomando en el valor buscado. Eso quiere decir que si yo en lugar de ingresar el código pusiera el nombre, mi primera columna tendría que ser esta. Pero como yo estoy buscando, el valor buscado es el código único, entonces esa va a ser mi primera columna. Selecciono la columna y lo corro hacia el lado derecho, indicando toda la base de datos. Y luego inicio a contar. Siempre esta va a ser mi primera columna, la de código 1 va a ser columna 1 y como yo quiero el nombre, esa se encuentra en la columna número 2. Entonces, indico coma, indicador, ahora me pregunta el indicador de columnas, le indico que quiero la columna número 2, o sea, quiero la información de nombre, buscándolo por el código y cierran paréntesis. Ahorita me da un error porque no tengo un código. Entonces, veamos, si copio este código y luego lo pego acá como valores, como ya les enseñé a pegar valores, si se dan cuenta, ahora sí me aparece el nombre. Me aparece el nombre de la persona. Bien, vamos a hacer una cosa. Para los que se perdieron la clase, cómo hacer una lista, cómo hacer una lista, les voy a enseñar a hacer esta casilla, una lista. Bien, si quieren lo vamos a dejar despuesito de terminar con las fórmulas acá. Bueno, entonces ahora necesito el apellido. Para eso voy a utilizar siempre la misma fórmula. Es igual, buscar B. Se recuerdan, el valor que yo quiero que coincida con mi base de datos, que va a ser este. Luego inicio desde la columna donde está el mismo valor hacia la derecha. Pueden señalar toda la base de datos o hasta el valor que ustedes necesiten. Por ejemplo, aquí yo necesito hasta el apellido. Entonces voy a dejarlo aquí por fines ilustrativos. Bueno, entonces la tercera columna, luego le doy coma o en algunas versiones es punto y coma, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Y entonces cuento, iniciando desde siempre la primera columna. 1, 2, 3. Tercera columna. Cierro paréntesis y presiono Enter. Si se dan cuenta, me está brindando también ahora el apellido. Bien, como que sí habían personas esperando por ahí. Bien, estamos. Bueno, ahora sí se dan cuenta, ya tengo el nombre y el apellido. Veamos si funciona con otro código. Probemos con este. Vamos a pegarlo acá. Perdón. Vamos a pegarlo. No lo copié bien, disculpen. Bueno, no importa, cualquiera.
y lo vamos a pegar acá. Como valores. ¿Cómo hacían esto? Después de pegar el dato, presionan control y luego la tecla V y ya lo pega como valores. Bien, si se dan cuenta, ya tengo la información de esta persona acá. Y ahora también quiero que encuentre la fecha de nacimiento. Entonces, para eso, vamos a nuevamente a insertar la fórmula buscar B. El valor siempre principal con que voy a buscar en mi base de datos va a ser este, coma, inicio desde la columna K hasta la fecha de nacimiento. Acá tengo que ir contando las columnas, ¿verdad? Traten de no perder la cantidad de columnas que es, porque después les va a tocar empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es columna 8. Entonces, coma 8 y ya cierro paréntesis. Si se dan cuenta, me está tirando el dato como un número. ¿Por qué es esto? ¿Alguien sabe por qué aquí está tirando el dato como un número? ¿No? Quizá por el formato Porque de el celda, formato. ¿no? Excelente. Bien, Formato es de por el celda. formato que no he ajustado acá. Entonces, con tan solo cambiar el formato de celda, debería de coincidir la información. Vamos a ver dónde está Daniela Montoya. ¿Cómo pueden ustedes hacer para buscar a alguien en un documento? Esto es otro consejo que les voy a dar. Presionan control. Uy, perdón. Bien, perdón. Sucedió un error con esto. Voy a tener que abrir el archivito nuevamente. Bien, por alguna razón no me está funcionando utilizar el shortcut en mi Excel, pero con control B debería de abrirles esta pestaña que está acá. Les voy a enseñar. Es esa pestaña que está acá, donde indica buscar. Este cuadrito deberían de poder abrirlo con control B, que no sé por alguna razón. Creo que es porque tengo conectado otro teclado. Bien, y aquí ustedes pues pueden buscar el nombre de la persona que estábamos haciendo. Voy a formular esto rápido. Bien, llevo otra entrada. Vamos a ver acá. Bien, lo que voy a hacer acá, ¿cómo pueden ustedes copiar una fórmula rápido? Y esto también lo pueden aprender ustedes. Alguien me preguntó esta semana, ¿cómo puedo copiar? Porque intentaron hacer el control J para copiar la fórmula para abajo y no les funcionó. Lo que tienen que hacer acá es dejar congelado el dato que no quieren que se mueva. Toda la base de datos no se va a mover tampoco, ni el código que necesito. Entonces, F4, presiono F4 y aparece un símbolo de dólar. Aparece un símbolo de dólar en la letra porque está congelando la columna y aparece un símbolo de dólar en el número porque está congelando la línea. Y voy a congelar también la base de datos que no quiero que se mueva. Lo único que yo voy a editar es el número de columna. Ahora van a ver ustedes. Bien, entonces, ahora copio y pego en el apellido. Perdón, el teclado no me está ayudando. Esperen. Bueno, pego en el apellido y luego, como ya tengo indicado la base de datos, si se dan cuenta, si ustedes presionan Shift F2 sobre la fórmula, esto es también Shift F2, pueden ver el detalle de la fórmula.
Como yo ahora lo que necesito es el apellido, entonces solo cambio a la tercera columna. La primera es el código único, la segunda es el nombre y el tercero es el apellido. Y lo mismo voy a hacer con la fecha de nacimiento, solo que esta sería columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces acá solo cambio el número a 8. Cambio el formato. Perdón, esto ya lo había hecho, pero por si alguien se perdió. Y el destino, que va a ser la columna 1, 2, 3, 4, 5. Entonces solo coloco acá. Si se dan cuenta, aquí la fórmula no está congelada. Copio la de arriba y pongo el número 5. Acá, en donde yo le indico qué columna de información es la que necesito, es la número 5. Perfecto. Y de esta manera, entonces, ya ustedes pueden automatizar el archivo para mostrar la información. Bien, ¿qué nos falta hacer acá? Que era lo que les iba a enseñar. Cómo ustedes pueden hacer una lista de información. Porque lo que sucede es que si, por ejemplo, alguien ingresa un código, pero deja un espacio de más, con un espacio que dejen de más, ya no va a funcionar. Por ejemplo, si dejaran un espacio acá, si el dato no fuera igual, si se dan cuenta, va a dar un error. Entonces, lo que ustedes pueden hacer para asegurar un archivo y que nadie cometa un error es crear una lista con los códigos únicos que ustedes ya tienen acá. Bien, lo primero que tienen que hacer es ver que no tengan ningún número repetido. Eso lo vimos en la clase pasada, pero rápidamente, para los que no lo vieron, si los que quieren saber si un número repetido, seleccionan la columna y en reglas seleccionan la opción que dice valores duplicados, con un relleno rojo de texto oscuro, y en este caso no hay ningún duplicado. Aquí sí hay, si se dan cuenta estos valores están duplicados, por eso me aparecen acá. Bueno, vamos a rellenar acá con ceros, ¿no? Bien. Bueno, ya que no hay ningún valor duplicado, entonces yo quiero hacer esta celda una lista de estos códigos únicos que están aquí. ¿Qué tengo que hacer? Se van a ir a a la pestaña que está acá y oprimen donde está datos. Luego se vienen a esta parte que dice herramientas de datos y en esta parte hay un icono que tiene un chequecito y un símbolo como de prohibido. Prohibido. Entonces van a hacer clic acá o van a hacer clic sobre la fecha y van a dar clic en validación de datos. Al hacer clic acá, nos va a preguntar qué queremos hacer con esto. Entonces, nosotros le vamos a indicar que queremos hacer una lista. Una lista. Entonces, nos va a preguntar cuál es el origen. En origen, presionan esta flecha para indicar cuál es el origen y pueden, entonces, ahora sí seleccionar la lista de códigos únicos que ustedes quieren que les despliegue aquí como una lista y le van a dar a aceptar. Al momento de hacer eso, ya me aparecen la lista total de códigos que tengo allá. Entonces, por ejemplo, quieren ingresar una factura, ya ustedes no pueden equivocarse acá y la información, como ustedes se dieron cuenta, se actualizó. Vamos a poner un poco de color acá. Bien. Entonces, ¿qué más pueden hacer ustedes con esta lista? ¿Qué pasa si viene alguien y en lugar de seleccionar acá el cuadro que ustedes le indicaron, la persona viene y quiere escribir un código extra? Le va a aparecer un mensaje de error. Este mensaje de error ustedes lo pueden editar. Siempre se ponen sobre la pestaña que necesitamos. Luego a la pestaña de datos, validación de datos, y en la parte de arriba hay dos pestañas. Una que indica el mensaje de entrada. El mensaje de entrada es donde ustedes le van a indicar a las personas qué tienen que hacer. En caso de que este fuera un archivo público, por ejemplo, ustedes mandaran un formulario a alguien y no quieren que se equivoque, entonces acá pueden ustedes dejar las instrucciones claras. Por ejemplo, el título es, vamos a poner ingresar código de compra. Esto es en el mensaje de entrada. Y luego tenemos también en la siguiente pestaña un mensaje de error. Esto nos muestra
también estilos que podemos cambiar. Icono de advertencia, de información o un icono de alto. En este caso, si hubiera un error, le vamos a poner un icono de alto y le vamos a poner de título error en información digitada. Favor verificar su código de compra, ¿verdad? Bueno, ya he dicho esto, entonces presionan aceptar y a simple vista no cambió nada en la celda, pero si yo me pongo con el cursor encima de ella, me va a aparecer un cuadro de texto que me indica ingresar código, lo que yo le puse, ¿verdad? Ingresar código de compra. Y si yo me confundiera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo agregara un número que no es, entonces me va a desplegar nuevamente la, la ventana de error, pero en este caso va a aparecer la información que yo le puse. Error en información digitada, por favor verificar su código de compra. Aquí si ustedes le dan reintentar, simplemente le va a dejar hacer el cambio, pero no va a pasar de ahí. Entonces cancelar. Y ya ustedes tienen acá un documento en el cual ustedes pueden presentar y decir, bueno, acá tengo la información de cada una de las personas y si usted quiere buscar la información individual de cada uno, también lo puede hacer. Esta fórmula nos da infinidad de opciones. Por ejemplo, si no estuviéramos hablando de viajes, sino por ejemplo estuviéramos hablando de vendedores y la cantidad de ventas que hicieron en un mes. Entonces ustedes pueden poner aquí la lista de todos los vendedores, digamos vendedor A, B, C, D, la cantidad de meses que, digamos, enero, eh, febrero. Voy a poner las líneas para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Bien. Bien, digamos entonces que tengo la información de cada uno de los vendedores y si yo tengo la información tal y como la tengo acá, donde tengo en las columnas los títulos y en las líneas los datos, entonces yo puedo hacer acá nuevamente la fórmula de buscar B en cada uno de estos para que me despliegue la información, ¿verdad? Nos da infinidad de opciones. Existe también una fórmula que se llama buscar H, que es exactamente lo mismo, pero muchas personas por alguna razón les da conflicto poder hacer esta fórmula. Y bien, les voy a mostrar la manera, porque a mí al principio también me provocaba un pequeño problema. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, si tienen la información de esta manera, pero ustedes quieren utilizar la otra fórmula, entonces tienen que pegar la información de una manera transpuesta. ¿Qué significa transpuesta? Esto quiere decir que ahora mis títulos van a estar en las líneas, van a estar encabezado en la primera línea y la información va a estar en cada una de las columnas. Entonces, copiemos esto a ver si igual podemos sacar la misma información. Teníamos a Shakira ahí, ¿verdad? Que no. Bien, si se dan cuenta, aquí no me copió bien la información por haber hecho el copiado y pegado en una celda que no era, pero si yo la hubiera copiado y la hubiera pegado exactamente en estas mismas celdas, hubiera funcionado igual. Pero bueno, aquí vamos a tener que volver a hacer esto. Vamos a dejar este porque nos va a servir. Bien, entonces acá la fórmula va a cambiar. En este caso, vamos a utilizar la fórmula buscar H, porque vamos a buscar de manera horizontal. Siempre el dato que queremos buscar con la información va a ser este. Luego van a ustedes a buscar en la matriz, ¿verdad? En este caso, siempre indicando de arriba hacia abajo. Si en la primera del lado, perdón, en buscar B era de izquierda a derecha, en buscar H es de arriba hacia abajo. Entonces, igual ustedes van a seleccionar, perdón, no he puesto la coma, coma,
coma, ustedes van a seleccionar nuevamente la base de datos. Solo que ahora en lugar de indicar en qué columna estaba el dato que necesitan, tienen que indicar en qué fila está. En este caso es la fila número 2. Entonces, coma 2, cierro paréntesis, y si se dan cuenta, me despliega nuevamente la información que ando buscando. Otra vez, para los que se perdieron. Buscar H, abro paréntesis. El número que voy a buscar, eso no quiere decir que es la información que me va a desplegar en mi fórmula, no, es el número que yo voy a hacer match o que yo voy a hacer entrelazar con la información. Luego, mi base de datos, que nuevamente es esta, yo puedo copiar o puedo seleccionar aquí desde las líneas, si ustedes quieren. Y luego tengo que especificar qué línea es donde está el apellido. Entonces, en este caso es la tercera línea. Cierran paréntesis y nuevamente funciona. Voy a copiar, como les indicaba la fórmula, como ustedes también pueden hacerlo, con Shift F4. Shift F4, bloquean lo que no quieran que se mueva. Lo pego en la fecha de nacimiento, lo pego en el destino. Ahorita es la misma información porque tienen la tercera línea, pero mi fecha de nacimiento es la fila número 8. Aquí está hasta más fácil contarlo. Entonces, cambio el número por un número 8 y el formato para poder ver bien. Y en el destino, igual, sería la fila número 5. Borro esto y dejo la fila número 5. Bien, es exactamente lo mismo, solo que depende de cómo ustedes van a tener la información. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Voy a leer por acá el chat. ¿Estamos claros? Disculpa, a mí se me trabó el teléfono cuando explicaste cómo lo cambiaste de Bien, para columnas a eso filas. solo vas a copiar toda la información. Vas a copiar lo que deseas transponer. Lo copias y a la hora de pegarlo, acá en opciones especiales, le das esta opción que está acá, que es transponer. O solo con que presiones T, creo que igual funciona. Sí, igual con presionar T. O esta opción que dice transponer. Lo que sí, asegúrense de ajustar que quede bien la información. ¿Cómo hacen eso? ¿Se recuerdan? Señalan todas la información donde están las columnas y dan clic en cualquiera donde está la línea en medio de cualquiera de dos letras. Entonces, al hacer doble clic ya queda ajustada la información. Gracias. Bien, de nada. Bueno, ahora les voy a enseñar otras dos fórmulas, que es contar sí y sumar sí. ¿Verdad? Aquí no les voy a explicar fórmulas básicas de sumar, promedio y todo eso, porque creo que ya vimos un repaso la clase pasada y creo que eso pues ya la mayoría de personas lo saben. Bien, entonces la fórmula contar sí y la fórmula sumar sí va a funcionar siempre y cuando yo le indique que haya una condición. Entonces para eso vamos a poner acá la información que andamos buscando. En este caso quiero saber quiénes llevan más de dos acompañantes. Más de dos acompañantes. Bien, y por último, si la persona lleva más de dos acompañantes, yo quiero que esto me indique si va a haber un descuento. Y bien, para utilizar la fórmula de sumar, acá no tenemos tantos números más que la cantidad de acompañantes. Entonces voy a poner otro ejemplo por acá. Sumar acompañantes. Bien.
Bueno, entonces quiero que me cuente a partir de acá los que tengan más de 2 acompañantes, ¿verdad? Estos, digamos que cada uno de estos es un paquete de viajes, por decirlo así. Y quiero que me cuente las personas que tienen más de 2 acompañantes. Entonces, para eso voy a iniciar con mi fórmula, con inicio igual, o si quieren ver que igual funciona, voy a iniciar con el signo más. Y escribo contar punto sí. Si se dan cuenta, aquí me da la explicación. Antes de abrir el paréntesis, me da una explicación de qué es esta fórmula. Dice que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, para esto, abro el paréntesis y selecciono el rango donde yo quiero que cuente la información. Y ahora va mi criterio. A mi criterio le voy a establecer que debe ser mayor a 2. Y cierro paréntesis. ¿Cómo puse mi criterio? Vuelvo a abrir nuevamente la fórmula. Vean, puse el rango, luego puse coma y luego entre comillas que sea mayor a 2. Que el dato sea mayor a 2. Entonces, me indica que de una totalidad de viajes, 18, si ustedes quieren saber, vamos a ver, hay 39 viajes. De esos, 18 llevan más de 2 acompañantes. Bien. Ahora quiero indicar la suma. Vamos a ir a la suma y por último les voy a indicar la fórmula del descuento. Que ese va a ser un sí o un condicional que les voy a mostrar. Bien. Bueno, entonces ahora quiero sumar la cantidad de acompañantes. Para eso, van a utilizar nuevamente la fórmula, perdón, el símbolo igual o el más. Van a utilizar la fórmula de sumar, puntos y van a seleccionar el rango. Y entonces ahora mi condición debe ser que sume si es mayor a 0. Entonces, coma, entre comillas, debe ser mayor a 0. Cierro comillas, cierro el paréntesis, y entonces sí me va a sumar la cantidad de acompañantes. Bien, si ustedes quieren confirmar esto, entonces seleccionan y aquí en la parte de abajo aparece un resumen siempre, un promedio, un recuento y la suma, y se dan cuenta 89. Eso quiere decir que los ceros no están sumados, lógicamente. Bien, con esto entonces nosotros ya tenemos un archivo que nos da bastante información con tan solo nosotros efectuar el cambio. Esto no va a variar porque esto es la fórmula que nosotros le pusimos. Bien, entonces ahora quiero poner una fórmula de me indique acá si va a haber un descuento o no va a haber un descuento. ¿Qué personas van a aplicar un descuento? Solamente las personas que viajen solas, los que no tengan ningún acompañante. Eso quiere decir que aquí tiene que ser 0. Para eso entonces vamos a utilizar una fórmula de sí solamente. Sí es un condicional que, como dice aquí, comprueba si se cumple una condición y si devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Qué es eso de si se evalúa como verdadero o como falso, José? Verdadero significa que el valor va a coincidir exactamente con la condición que yo le estoy poniendo y falso es que el valor es similar pero no coincide igual. Bien, bueno, entonces abro paréntesis y entonces tengo que escribir acá la prueba lógica de mi fórmula. Entonces, lo que yo quiero decir acá es que en este caso, vean, para que esto funcione bien, voy a tener que agregar una celda más aquí. Una celda más. Y les voy a explicar por qué estoy haciendo esto, para que esto funcione bien. La que tengo que agregar aquí es la de acompañantes. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esta celda va a cambiar. Entonces aquí me va a demostrar si realmente va a haber un descuento o no. Si yo lo hago con la información que está acá, solo me va a dar la información del primer dato. Bueno,
Entonces, como yo ya tengo mi fórmula solo de copiar y pegar, la pego acá y cuento la de acompañantes, es la columna 6, coma 6. Y esto tiene que estar en número. Bien. Olvidaba decirles que cuando, en la parte de acá arriba, esta barra blanca que ustedes ven acá se llama barra de fórmulas. Aquí es donde ustedes van a poder ver las fórmulas que se encuentran. Como les decía, una fórmula despliega un valor, no despliega esto, que esto fue lo que nosotros escribimos, pero nos muestra otra información. Bueno, acá en esta fx, donde dice insertar función, ustedes pueden dar un clic y acá les va a poner los mismos valores que ustedes están utilizando en la fórmula. So- Son los mismos valores que se pintan de negritas antes de escribir la celda. Entonces, por ejemplo, aquí el valor buscado sigue siendo siempre este. La matriz de la tabla sigue siendo toda la base de datos. Y el indicador de columnas, el número de columnas de información o el número donde queremos que nos muestre donde se encuentra la información. Bien, entonces voy con la última fórmula y con esto voy a terminar por hoy. Entonces, pongo un símbolo igual y la fórmula así. Abro paréntesis y me pregunta cuál va a ser mi prueba lógica. Entonces, yo le voy a decir acá que si en esta celda, que es la que me indica de acompañantes, es igual a 0, luego de poner la coma, esto significa entonces. Entonces, aquí le estoy diciendo, si K8 es igual a 0, después de la coma significa entonces quiero que acá muestre, y esto lo van a poner entre comillas porque es un texto, quiero que acá muestre aplica descuento. Cierro comillas y luego pongo la última coma. Esta coma me está preguntando el valor falso. Eso quiere decir que si encuentra cualquier otra condición que no sea que esta casilla es 0, entonces me va a desplegar otro valor. A esto le voy a poner no aplica descuento. Cierro comillas y ahora sí puedo cerrar paréntesis y presionar Enter. Si se dan cuenta, acá me está indicando que no aplica a un descuento. Entonces, vamos a buscar a alguien que sí aplique un descuento para ver si funciona. Entonces, digamos este. Como ya lo tengo en una lista acá, estamos viendo que era termina en 547. Bien, 547. Bueno, si se dan cuenta, ahora sí aparece 0 acompañantes y ahora sí aplica un descuento. Si ustedes aún quieren hacer esto más notorio, pueden condicionar la celda. Entonces, por ejemplo, voy a condicionar esta celda y le voy a poner un formato condicional donde me indique que si es igual a aplica descuento, entonces que se coloree. Le vamos a poner un formato personalizado que se coloree de un fondo verde. No hay un verde pasable, pero bueno, dejemos ese verde. Y la letra blanca, por ejemplo. Presionamos en aceptar, aceptar nuevamente y entonces ahora ya se pinta de verde. Probemos con otra persona. Si se dan cuenta, él no aplica descuento y este lo puedo también, por ejemplo, condicionar para que se coloree de rojo en caso que no aplique algún descuento. Bien, entonces, lo último que les voy a enseñar, que esto ya lo vimos en una clase también, pero es cómo ustedes pueden hacer una macro o cómo va a funcionar una macro para ustedes solo limpiar la información, ¿verdad? Bien, entonces para eso voy a eliminar esta que tengo por acá. Bien.
Bueno, para eso entonces, ustedes se van a venir a la pestaña que dice vista. Algunos también tienen esta de programador. Para los que no, después en la siguiente clase les voy a enseñar cómo la pueden poner. Y entonces vamos a grabar una macro. Le doy en grabar y a partir de que le doy grabar, cualquier clic que yo haga encima de esto lo va a guardar. Entonces, voy a grabar y es una macro simple que va a borrar toda la información. Y ya me acordé que no funcionó al inicio porque yo le había puesto a la macro que ya tenía que con control B borrara toda la información. Yo no recordaba eso. Entonces, control B me va a borrar la información. Ya está asignada, si se dan cuenta. Entonces no importa, no le vamos a poner ninguna tecla. Y ya existe una macro con ese nombre. Sí, la voy a sobreescribir. Si le doy clic acá, si se dan cuenta, ya está grabando, porque la siguiente opción me da es de tener una macro. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, se van a posicionar sobre la primera celda donde está la información. Donde está la información. La van a copiar del lado derecho y le van a poner color blanco, letra blanca, y le van a quitar esos bordes. Bien, vamos a poner el borde que quité porque si no se va a arruinar. Bien, vamos a poner estos bordes. Ya copié esta fórmula acá. Vimos que funciona igual. Y ahora voy a borrar la información. Con esto yo ya le estoy grabando a mi macro que va a borrar esta información. Y pudieran inclusive ustedes dejarle un igual a la fórmula de acá a la par. Entonces ponen igual, esto que está acá. O bien, bueno, esto no va a funcionar, perdón. Vamos a dejar solo la macro hasta borrar toda la información. Y entonces ya ustedes detienen la grabación y eso ya se quedó borrado. Aquí hubo un error en mi macro porque yo hice unos clics de más. Cualquier clic que yo haga fuera de lo que yo necesito que grabe, me va a dejar sin información. Entonces, lo que pueden hacer también acá, vamos a grabar, vamos a ver. Vamos a ver la macro que está acá, la voy a borrar y voy a hacer un paso más sencillo. Bien, iniciamos grabando la macro, como ya lo hice en la anterior, el mismo nombre. A partir de ahorita se graba todo lo que yo estoy diciendo acá. Bien, entonces vamos a dejar esto con colores como estaba. Y solo que borre esta información. Bien, detenemos la macro. En vista, perdón. Y ya lo puedo asignar a un botón. Si dan cuenta, aunque yo haya borrado la información de aquí, la lista no cambia. Entonces, sigue funcionando. Voy a asignar la macro a un botón. Para eso, ustedes van a insertar cualquier figura. En este caso, voy a insertar una forma de un óvalo. Lo pueden editar como ustedes quieran, como ustedes más les guste. Le ponen textura, como ustedes gusten. Le agregan texto, clic derecho, editar texto. Y este es un botón para borrar. Lo dejan centrado, ¿verdad? Aquí lo pueden editar como una figura normal. Y entonces ahora voy a asignar la macro a este botón. Le doy clic derecho, asignar macro y ya está asignada la macro al botón. Si no, yo creo que no lo van a poder ver a la hora de compartirlo, pero cuando yo pongo mi cursor encima de esto, cambia. Entonces ahora si yo presiono borrar, automáticamente ya me va a borrar la información de esto.
No me está borrando el resto de información porque yo no lo guardé en mi macro, pero también le pude decir que me borrara este, que me borrara este. Estos dos. Pero era solo con fines ilustrativos. Bien, ¿qué sucede si ustedes tienen que entregar un archivo así? Pues no van a poner ustedes ningún código porque se lo tiene que poner el cliente, pero no quieren entregarlo con este numeral y el NA porque se ve feo, realmente se ve feo. Ustedes tienen una opción de agregar antes de la fórmula que ya tienen una fórmula que se llama si error. Si punto error. Esta fórmula lo que me indica es que si todo lo que está aquí adentro, si todo lo que está aquí adentro del si error genera un error, entonces yo puedo desplegar un mensaje. Entonces, vieron lo que hice. Me puse antes de la primera fórmula y luego me voy hasta el final. Agrego una coma y entonces entre comillas voy a poner, digamos, si yo quiero que sea un espacio en blanco, voy a dejar un espacio en blanco entre comillas. O también le puedo poner, por ejemplo, no data. No data. Y entonces ya cierro el paréntesis. Y esto ya, en lugar de desplegar ese error, ya puedo bajar esto aquí. Me va a poner que no hay información, ¿verdad? Esto es para que nosotros no mostremos, bueno, aquí tengo que cambiar el número de todas las columnas, ¿verdad? Como lo hice con anterioridad. Entonces, pero si se dan cuenta, con ustedes poner acá el si error antes de la fórmula, ya ustedes pueden poner cualquier mensaje. Si ustedes querían dejar solo el espacio en blanco, como les decía, solo dejan el espacio en blanco. Bien, por favor, todos, por favor, silencien su micrófono. Bien, muchas gracias. Bien, de esta manera entonces ya ustedes pues pueden automatizar un archivo, ya pueden mostrar información de diferente manera y aprendieron a utilizar buscar B, buscar H, contar sí, sumar sí y también la fórmula sí, ¿verdad? Que esta sí en una condición es verdadera, entonces que muestre esto y de lo contrario que muestre esto. Y la fórmula sí error, que si todo lo que está aquí adentro da un error, entonces que despliegue un espacio. ¿Estamos? Bien, para hoy no tengo una actividad, lo que voy a hacer es que les voy a enviar este archivo en blanco y ustedes hacen exactamente lo que hice el día de hoy. Pero la asistencia va a contar solo con enviarme un correo, siempre con el asunto. Es CEO, por favor no me manden CEO porque no es para ninguna empresa. El objetivo de que ustedes manden bien en su correo es para que se vaya directamente a una carpeta y no me llene mi bandeja de entrada de otros correos. Entonces, acá está el asunto. Les voy a mandar el archivito este que trabajamos igual y así como lo dejé al final de la clase para que si ustedes quieren practicar, porque ahí sí que Excel es como aprender un idioma, ¿verdad? Si no, si no lo hacemos bien, si no practicamos, perdón, no se nos va a quedar bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Buenas Bien. tardes, José. Yo sí tengo una duda. Sí, ¿Podrías mostrar de nuevo la fórmula para el descuento? sí, con gusto. Ahora te la muestro. Gracias. Voy a detener la grabación.